Antes de sumergirnos en los secretos ocultos de las pirámides y los faraones, vamos a explorar una teoría fascinante que se ha hecho popular en los últimos años. La idea de que las pirámides no eran solo tumbas, sino también generadores de energía. GAP-1S. Dato 1. Algunos investigadores dicen que las pirámides se diseñaron para canalizar y amplificar la energía electromagnética de la Tierra. La propia estructura de las pirámides, con sus ángulos precisos y su posición mirando a los puntos cardinales, podría haber sido fundamental para esto. GAP-1S. Dato 2. Se han encontrado restos de vibraciones y resonancias electromagnéticas en las pirámides. Esto hace pensar a algunos que estas estructuras podían generar energía a través de la resonancia. GAP-1S. Dato 3. La Gran Pirámide de Giza, concretamente, muestra señales de haber sido construida con materiales conductores como el granito y la caliza. Esto podría haber ayudado a que la energía se transmitiera. GAP-1S. Dato 4. Estudios recientes han demostrado que la cámara del rey de la Gran Pirámide tiene propiedades resonantes. Puede que estas propiedades sirvieran para amplificar vibraciones, ya fueran acústicas o electromagnéticas. GAP-1S. Dato 5. Hay quien cree que las pirámides podrían haber funcionado como antenas gigantes, captando energía del campo magnético de la Tierra y luego repartiéndola. GAP-1C. Dato 6. Que las pirámides estén alineadas con tanta precisión con las estrellas y los eventos astronómicos también indica que los antiguos egipcios sabían mucho sobre la energía cósmica y cómo usarla. GAP-1C. Dato 7. Aunque la teoría de las pirámides como generadores de energía todavía se debate, cada vez hay más estudios que señalan que estas construcciones tenían funciones mucho más complejas que la de ser simplemente tumbas. Con estas teorías tan interesantes en mente, ahora vamos a adentrarnos en los secretos ocultos de las pirámides y los faraones. Preparaos para un viaje alucinante a través del tiempo, donde la realidad se junta con el mito y los secretos del antiguo Egipto cobran vida. A lo largo de la historia, pocas civilizaciones han cautivado nuestra imaginación como el antiguo Egipto, una tierra de faraones, pirámides gigantescas y misterios antiguos que aún nos intrigan. En este viaje, vamos a explorar el corazón de esta civilización, descubriendo los enigmas de sus monumentos más famosos y las historias ocultas bajo la arena, desde los secretos de cómo se construyeron las pirámides hasta las leyendas de las maldiciones de los faraones. Nos aventuraremos en un mundo de descubrimientos, visitaremos tumbas olvidadas, descifraremos jeroglíficos, y nos plantearemos preguntas que han intrigado a exploradores e historiadores durante siglos. Preparaos para un viaje increíble a través del tiempo, donde la realidad se mezcla con el mito y los secretos del antiguo Egipto cobran vida. Exploraremos los enigmas más fascinantes del antiguo Egipto, desde los secretos de la construcción de las pirámides, hasta las maldiciones de los faraones y las cámaras ocultas bajo la arena del desierto. Un viaje por la civilización más enigmática y su impacto en el mundo actual. En el desierto, las pirámides de Giza se alzan como guardianes silenciosos de un tiempo olvidado. Estas estructuras enormes, construidas con una precisión asombrosa, han fascinado a la humanidad durante miles de años. ¿Cómo pudo una civilización antigua, sin la tecnología actual, construir monumentos tan impresionantes? La Gran Pirámide de Giza, la más antigua y grande de las tres, es una prueba de la inteligencia humana. Sus bloques de piedra caliza, algunos que pesan toneladas, fueron cortados, transportados y colocados con una precisión milimétrica. La teoría más extendida dice que usaron rampas enormes, cuerdas y rodillos para mover los bloques, pero la magnitud del trabajo sigue siendo asombrosa. Muchos se preguntan si la fuerza bruta fue suficiente. Algunos piensan que otra civilización más avanzada, con tecnología perdida, les ayudó. Teorías sobre levitación sónica, energía piramidal y extraterrestres han circulado durante décadas alimentando la imaginación. Aunque no podemos descartar estas teorías, la arqueología apunta a una explicación más sencilla. Las herramientas encontradas, los restos de las rampas y los registros de los trabajadores sugieren que los antiguos egipcios, con su inteligencia y organización, construyeron estas maravillas. Construir las pirámides fue un trabajo colosal. Movilizar a miles de trabajadores durante décadas requirió muchísima planificación.
Al contrario de lo que se cree, las pruebas sugieren que no fueron esclavos, sino trabajadores asalariados, artesanos y arquitectos expertos. Las pirámides no eran solo tumbas, eran símbolos del poder del faraón, representaciones del cosmos y un reflejo de sus creencias. Su construcción tenía un significado religioso y su alineación con las estrellas muestra la conexión de esta civilización con el firmamento. A pesar de los avances en arqueología, las pirámides de Giza siguen siendo un enigma. Cada descubrimiento nos enseña algo nuevo, pero también nos plantea nuevas preguntas, asegurando que estos monumentos antiguos sigan fascinándonos durante muchos años más. Gap 3S. La precisión con la que se construyeron las pirámides de Giza sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Aquí os traigo 7 datos fascinantes sobre la tecnología que usaban en el antiguo Egipto, que quizá nos expliquen cómo pudieron construir con tanta precisión sin herramientas modernas. Dato 1. Los egipcios usaban una técnica llamada piedra líquida. Era una mezcla de materiales que, al endurecerse, se convertía en bloques de piedra. Esta teoría dice que los bloques no se cortaron ni se transportaron, sino que se moldearon en el mismo sitio. Dato 2. Puede ser que los antiguos egipcios usaran herramientas con puntas de diamante. Aunque no tenemos pruebas de estas herramientas, las marcas en las piedras parecen cortes súper precisos, difíciles de hacer con cobre o diorita. Dato 3. Las pirámides están alineadas con las estrellas, y esto no fue casualidad. Los egipcios sabían muchísimo de astronomía, y por eso pudieron alinear las pirámides con ciertas constelaciones, como Orión y la Vía Láctea. Dato 4. Algunos investigadores creen que los egipcios usaban una energía que nosotros no conocemos, tal vez algo con electromagnetismo, para mover y juntar los bloques fácilmente. Dato 5. Hay teorías que dicen que los egipcios tenían conocimientos secretos de una civilización más antigua, quizá la Atlántida, que les ayudó a construir con tanta precisión y para que durara tanto. Dato 6. La teoría de la levitación sónica dice que los antiguos egipcios usaban vibraciones de sonido para levantar y mover los bloques de piedra. Aunque esta teoría es difícil de creer, algunos investigadores piensan que podría explicar cómo colocaron los bloques con tanta precisión. Dato 7. Y por último, no podemos olvidar las teorías de los extraterrestres. Algunos creen que seres de otros planetas vinieron a la Tierra y les enseñaron a los egipcios a construir las pirámides. Gap 2S. Aunque muchas de estas teorías no tienen pruebas, todas tienen algo en común: la fascinación por cómo los antiguos egipcios lograron lo imposible. La verdad sobre su tecnología avanzada puede seguir siendo un misterio, pero cada teoría nos ayuda a entender un poquito más estas construcciones increíbles. La grandeza de las pirámides de Giza nos hace preguntar, ¿cómo hicieron los antiguos egipcios algo tan inmenso con las herramientas que tenían? Aunque la arqueología nos ha enseñado mucho sobre sus métodos, algunos detalles parecen imposibles con las herramientas que supuestamente usaron. Los bloques de piedra caliza de las pirámides se cortaron con herramientas de cobre y diorita. Estos materiales, aunque resistentes, son difíciles de usar para tallar la piedra con la precisión que vemos en las pirámides. Las marcas en algunos bloques sugieren el uso de sierras de cobre, quizá con arena. Sin embargo, la cantidad de bloques cortados y encajados con tanta precisión nos hace dudar de la eficacia de estas herramientas. Algunos investigadores creen que los antiguos egipcios tenían técnicas más avanzadas. Se ha hablado de herramientas de cobre más duras, e incluso de una tecnología de fundición perdida que les permitía trabajar la piedra con mayor facilidad. Un ejemplo de la precisión egipcia está en la Gran Galería de la Gran Pirámide. Las paredes de este pasillo están hechas de bloques de granito pulidos y encajados sin pegamento. Lograr esto con herramientas manuales parece imposible, lo que sugiere que usaron métodos más sofisticados. Otra teoría dice que usaron levitación sónica para mover los bloques. Esta teoría, aunque interesante, carece de pruebas arqueológicas. Sin embargo, la idea de una civilización antigua con una tecnología tan avanzada es fascinante. Es importante recordar que la ausencia de pruebas no significa que no existiera. Quizás no hemos descubierto las herramientas o los métodos que utilizaron, o la evidencia se ha perdido con el tiempo, aunque no sabemos con certeza las herramientas y técnicas que se usaron para construir las pirámides. Lo que sí sabemos es que la civilización que las construyó fue ingeniosa, habilidosa y decidida. Las pirámides de Giza son una prueba del potencial humano y un reto a nuestra comprensión del pasado.
Mientras las pirámides dominan Giza con su grandeza, la gran esfinge se alza en silencio, un enigma esculpido en roca que ha fascinado a la humanidad durante miles de años. Su mirada misteriosa, fija, en la lejanía, ha inspirado multitud de leyendas sobre su origen y su propósito. La esfinge, una criatura con cuerpo de león y cabeza humana, era un símbolo poderoso en el antiguo Egipto, asociado con la realeza y la protección divina. Su presencia en Giza, custodiando las pirámides, sugiere un significado profundo, conectado con las creencias de esta civilización. Un misterio es su antigüedad. Aunque se la relaciona con el faraón Kefren, algunos creen que es mucho más antigua, debido a la erosión del agua en su cuerpo. A diferencia de las pirámides, la esfinge se esculpió directamente en la roca, lo que dificulta datarla. Sin embargo, la erosión causada por el agua de lluvia sugiere que estuvo expuesta a un clima más húmedo que el actual. Esto ha llevado a algunos a pensar que la esfinge podría ser del periodo predinástico, cuando el clima era más húmedo. Si esto fuera cierto, cambiaría la historia de Egipto. Otro enigma es su rostro. A diferencia de otras representaciones de faraones, el rostro de la esfinge es diferente, con rasgos que no son propios de la época. Algunos creen que el rostro se modificó, quizá por un faraón posterior. Otros piensan que podría representar a un faraón desconocido o a una deidad más antigua. La gran esfinge, con su misteriosa historia, sigue siendo uno de los monumentos más enigmáticos del mundo antiguo. Nos recuerda que aún desconocemos mucho sobre el pasado y que los secretos de la historia a menudo permanecen ocultos, esperando a ser descubiertos. Capítulo 4. La esfinge y las estrellas. Mensajes cósmicos en piedra. El antiguo Egipto estaba muy conectado con el cosmos. Observaban las estrellas y los ciclos del cielo. Esta fascinación se reflejaba en su arquitectura, su religión y su visión del mundo. En Giza, la gran esfinge, mirando hacia el este, parece guardar secretos astronómicos. La orientación de la esfinge es importante. A diferencia de las pirámides, que se alinean con los puntos cardinales, la esfinge mira hacia el este, donde sale el sol en el equinoccio de primavera. Esto sugiere que la esfinge podría ser un marcador astronómico, que indicaba momentos importantes del ciclo solar para los egipcios. El equinoccio de primavera marcaba el año nuevo egipcio y se celebraba con fiestas. Algunos investigadores proponen la teoría de la correlación de Orión, que dice que las tres pirámides y la esfinge reflejan la posición de las estrellas del cinturón de Orión. Orión era importante para los egipcios, asociada con Osiris, el dios del inframundo. Según esta teoría, la esfinge representaría a Leo, el león, que está cerca de Orión, en el cielo. Esta correlación se habría dado alrededor del año 10.500 a.C., lo que sugeriría que la esfinge es mucho más antigua. Aunque esta teoría se debate, la idea de un mapa estelar gigante es fascinante. La conexión de la esfinge con el cosmos no es solo su orientación. Algunos hablan de túneles y cámaras ocultas debajo, que podrían haber sido usados para observaciones astronómicas o rituales. Aunque la relación exacta entre la esfinge y el cosmos es un misterio, su presencia en Giza y la fascinación de los egipcios por el cielo sugieren que este monumento era importante en su visión del mundo y su religión. Capítulo 5. La maldición de los faraones. ¿Realidad o ficción? El misterio de Egipto se ha alimentado de historias de maldiciones, conjuros en las tumbas de los faraones para castigar a quienes las perturbaran. La más famosa, la maldición de los faraones, se popularizó tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La supuesta maldición afectaba a cualquiera que profanara una tumba real, abriendo un sarcófago o entrando sin permiso. Las consecuencias podían ser enfermedades, muertes, accidentes o locura. La historia de la maldición de Tutankamón es la más conocida. Tras descubrir su tumba en 1922, muertes y desgracias afectaron a algunos miembros de la expedición. La muerte de Lord Carnarvon, por la picadura de un mosquito infectado, alimentó la creencia. La prensa exageró los hechos, creando misterio y miedo. La leyenda se extendió, apareciendo en libros y películas. Aunque las desgracias parecen trágicas, hay que analizarlas con cuidado. Muchas víctimas eran mayores, con problemas de salud, o murieron años después. La ciencia no ha encontrado pruebas de una maldición real. Las explicaciones científicas incluyen infecciones en las tumbas, alergias, accidentes y estrés. La creencia en la maldición podría ser una mezcla de factores. El deseo de respetar los lugares sagrados, el miedo a lo desconocido y la fascinación por lo sobrenatural.
Las maldiciones podrían ser una advertencia, un recordatorio del poder de los faraones. Aunque la ciencia no cree en una maldición literal, la leyenda perdura como un recordatorio del respeto que merecen las culturas antiguas y del misterio de Egipto. La maldición de los faraones. Historias reales de arqueólogos afectados por la maldición. Impacto cultural y científico de estos relatos. A lo largo de los años, muchos arqueólogos han contado experiencias extrañas y misteriosas después de explorar las tumbas de los faraones. Una de las historias más famosas es la de Howard Carter, el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón. Aunque a él no le pasó nada grave, muchos de sus compañeros sí que tuvieron mala suerte. Arthur Mace, otro miembro del equipo, murió de una enfermedad rara poco después de abrir la tumba. George J. Gould, que visitó la tumba, también murió al poco tiempo, y esto hizo que la gente pensara que había una fuerza misteriosa en juego. Estas historias no solo impactaron a quienes las vivieron, sino que también llamaron mucho la atención del público. Los periódicos de la época empezaron a publicar historias sensacionalistas, y esto hizo que la gente creyera aún más en la maldición y que las tumbas egipcias parecieran aún más misteriosas. Los científicos también han estudiado estas historias. Algunos expertos creen que los síntomas que describen los arqueólogos podrían deberse al contacto con moho y bacterias antiguas que hay en las tumbas. Otros creen que el estrés y la sugestión también podrían influir. De todas formas, no se puede negar que la maldición ha tenido un gran impacto cultural. Ha inspirado muchos libros y películas, y se ha convertido en una parte fascinante de la cultura popular. La leyenda de la maldición de los faraones nos recuerda el poder y el misterio de las civilizaciones antiguas, y la importancia de respetar su legado. A lo largo de los siglos, uno de los mayores misterios del antiguo Egipto ha sido el enigmático Libro de Tot. Cuenta la leyenda que este libro mítico contenía todos los secretos del universo, de la alquimia y de la magia egipcia. Se dice que quien lograse comprender lo que estaba escrito en sus páginas podría hablar con los animales, resucitar a los muertos y comprender el cosmos en profundidad. La historia del Libro de Tot nos embarca en un viaje a través de la historia, donde la realidad y la ficción se entrelazan. Algunos creen que lo escribió el mismísimo Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, como un obsequio para la humanidad. Otros piensan que es solo un mito, una manera de representar el anhelo humano de saberlo todo y poseer un gran poder. La relación del Libro de Tot con la alquimia y la magia egipcia lo hace aún más intrigante. La alquimia, que consistía en intentar transformar metales en oro y buscar la vida eterna, estaba estrechamente vinculada con la espiritualidad y los saberes arcanos del antiguo Egipto. Los alquimistas creían que el Libro de Tot contenía fórmulas y rituales para desvelar los secretos de la transformación y la iluminación espiritual. Aunque se menciona con frecuencia este libro en textos antiguos, nunca se ha hallado. Sigue siendo un enigma, un tesoro oculto en el tiempo. Sin embargo, la leyenda persiste, inspirando a aquellos que buscan el conocimiento y a los aventureros a explorar los misterios del pasado. La historia del Libro de Tot nos recuerda que, a pesar de que el antiguo Egipto nos legó monumentos y escritos impresionantes, aún existen secretos ocultos. ¿Será el Libro de Tot tan solo una fantasía, o se encontrará en algún lugar olvidado, esperando a ser descubierto? Al contemplar el desierto y los monumentos, nos damos cuenta de que el antiguo Egipto sigue siendo un enigma. A pesar de los avances, la civilización que construyó las pirámides y gobernó el Nilo aún guarda secretos. Las historias que vimos, desde las pirámides hasta las maldiciones, nos recuerdan que el pasado no es algo estático, sino un misterio lleno de grandeza y conexión con lo desconocido. Gracias por acompañarnos. Os invito a seguir explorando, preguntando y maravillándoos con los enigmas del pasado. Los secretos de Egipto nos siguen desafiando. ¿Qué otros misterios esconde? Gracias por acompañarnos. Suscribíos a Éxodo del Tiempo para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. GAP3S. Y antes de irnos, no podemos dejar de hablar de algo súper interesante que tiene a los arqueólogos y exploradores de todo el mundo como locos de contentos: las pirámides submarinas. Estos descubrimientos recientes en el Mediterráneo y el Mar Rojo nos abren una ventana al pasado y nos hacen pensar en civilizaciones antiguas. GAP2S. Primero se han encontrado estructuras parecidas a pirámides en las costas de Japón,
en Yonaguni, y algunos creen que podrían ser restos de una civilización muy antigua que se hundió por alguna catástrofe. Gap2S. Segundo, en el mar Mediterráneo, cerca de Sicilia, se han descubierto formaciones que parecen pirámides. Esto ha generado teorías sobre civilizaciones perdidas que podrían ser incluso más antiguas que los egipcios. Gap2S. Tercero, en el Mar Rojo, exploraciones recientes han encontrado estructuras que parecen ser hechas por el hombre, lo que sugiere que una civilización avanzada las construyó y luego desapareció sin dejar ni rastro. Gap2S. Cuarto, algunos investigadores creen que estas pirámides submarinas podrían estar conectadas con la Atlántida, esa civilización avanzada que, según cuenta la leyenda, se tragó el mar. Gap2S. Quinto, todavía no sabemos cómo se construyeron estas pirámides bajo el agua. ¿Cómo movieron y pusieron esas piedras tan grandes? Es un misterio. Gap2S. Sexto, algunos estudios dicen que estas estructuras podrían ser más antiguas que las pirámides de Egipto. Alucinante. Esto nos hace pensar de nuevo en todo lo que sabemos de la historia. Gap2S. Séptimo, se han encontrado objetos y restos humanos cerca de estas pirámides, lo que nos da pistas sobre las culturas que las construyeron, pero todavía queda muchísimo por descubrir. Gap2S. Estos descubrimientos nos recuerdan que sabemos muy poquito del pasado. Las pirámides submarinas nos invitan a seguir explorando y a preguntarnos qué más queda por descubrir. ¿Qué otros secretos esconde el mar? Gap2S. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo y el misterio. No olviden suscribirse a Éxodo del Tiempo para más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo capítulo. Gap3S. Pero antes de despedirnos, hay algo más que debemos explorar. Sep-Tepi, la era dorada de Egipto. Gap2S. Este término se refiere a la primera vez en la historia egipcia, una época mítica en la que los dioses caminaban entre los hombres. Gap2S. Primero, según las leyendas, Sep-Tepi fue una época en la que dioses como Osiris, Isis y Horus gobernaron Egipto y enseñaron a los humanos los secretos de la civilización. Gap2S. Segundo, se dice que esta era fue anterior a los faraones y que los dioses construyeron los primeros templos y monumentos, sentando las bases de la cultura egipcia. Gap2S. Tercero, algunos mitos dicen que Sep-Tepi fue una época de paz y prosperidad, donde el conocimiento y la tecnología estaban muy avanzados, incluso más que en épocas posteriores. Gap2S. Cuarto, los textos antiguos dicen que los dioses tenían poderes sobrenaturales, y una tecnología que les permitía hacer cosas imposibles para los humanos. Gap2S. Quinto, hay teorías que dicen que Sep-Tepi podría ser una civilización prehumana avanzada que existió antes del diluvio universal y que su conocimiento se transmitió a los egipcios. Gap2S. Sexto, algunos arqueólogos y teóricos de la conspiración creen que las pirámides y otros monumentos antiguos podrían ser obra de esta civilización avanzada, dejados como un legado para el futuro. Gap2S. Séptimo, la fascinación con Sep-Tepi no es solo en Egipto. Muchas culturas antiguas tienen historias de una era dorada en la que seres divinos o avanzados interactuaban con los humanos. Gap2S. En resumen, Sep-Tepi nos invita a considerar la posibilidad de que existiera una época de gran conocimiento y poder antes de la historia que conocemos. Gap2S. ¿Será que las respuestas a muchos de nuestros misterios se encuentran en esta época olvidada? Gap2S. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo y el misterio. No olviden suscribirse a Éxodo del Tiempo para más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo capítulo. Gap3S. Pero antes de irnos, hay algo más que debemos explorar. La astronomía en el antiguo Egipto. Gap2S. La relación de los egipcios con el cielo nocturno es una historia fascinante que mezcla ciencia, mitología y religión. En primer lugar, las pirámides de Giza están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión. Gap2S. Esta alineación no es casualidad. Se cree que los egipcios la hicieron a propósito para reflejar la constelación de Osiris, su dios de la resurrección y del más allá. Gap2S. En segundo lugar, el templo de Abu Simbel fue construido de forma que, 2 veces al año, los rayos del sol iluminan las estatuas de Ramsés II y los dioses que le acompañan. Gap2S. En tercer lugar, el zodíaco de Dendera, un dibujo antiguo encontrado en el templo de Hathor, muestra un mapa del cielo nocturno con las constelaciones que conocían. Gap2S. En cuarto lugar, la estrella Sirio,
conocida como Sopdet, era muy importante para los egipcios. Gab-2-S, cuando aparecía en el cielo, significaba que empezaba el año nuevo y la crecida del Nilo, algo fundamental para sus cultivos. Gab-2-S. En quinto lugar, los antiguos egipcios usaban la estrella polar, Tuban, para navegar y para orientar sus monumentos. Gab-2-S. En sexto lugar, el templo de Karnak está alineado con el solsticio de invierno, y esto permite que la luz del sol entre hasta el lugar más sagrado del templo ese día en particular. Gab-2-S. En séptimo lugar, los textos sobre astronomía que se han encontrado en tumbas y templos muestran que los egipcios sabían mucho sobre el movimiento de los planetas y las estrellas. Gab-2-S. En resumen, la astronomía en el antiguo Egipto no solo servía para medir el tiempo y orientar sus construcciones, sino también como una guía espiritual que conectaba a los dioses con las personas. Gab-2-S. ¿Será que el cielo todavía esconde secretos que los antiguos egipcios ya conocían? Gab-2-S. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo y el misterio. Gab-2-S. No olviden suscribirse a Éxodo del Tiempo para más historias fascinantes. Gab-2-S. Nos vemos en el próximo capítulo. Gab-2-S. Antes de irnos, hay un último misterio que debemos explorar: los colosos de Memnón. Gab-2-S. Estas dos estatuas gigantes de piedra que representan al faraón Amenhotep III han fascinado a viajeros y estudiosos durante miles de años. Gab-2-S. En primer lugar, se dice que los colosos se construyeron con bloques de cuarcita traídos de una cantera a más de 600 kilómetros de distancia, lo que nos hace preguntarnos, ¿cómo los transportaron y levantaron con tanta precisión? Gab-2-S. En segundo lugar, algunos piensan que las estatuas eran guardianes del templo funerario de Amenhotep III, aunque el templo ya no exista. Gab-2-S. En tercer lugar, lo que ha intrigado a mucha gente es el sonido que se oía al amanecer. Gab-2-S. En ciertos momentos del año, una de las estatuas emitía un sonido musical, como una canción, justo cuando salía el sol. Gab-2-S. En cuarto lugar, los antiguos griegos y romanos creían que este sonido era la voz de Memnón, un héroe troyano, hijo de la diosa Eos, saludando a su madre. Gab-2-S. En quinto lugar, estudios recientes dicen que el sonido tal vez lo causaba el cambio de temperatura en la piedra, aunque este canto se detuvo después de una reparación en el siglo III después de Cristo. Gab-2-S. En sexto lugar, algunos investigadores creen que los colosos eran más que simples estatuas, que quizá eran portales para rituales, conectando el mundo de los vivos con el de los dioses. Gab-2-S. En séptimo lugar, que las estatuas miren hacia el Nilo y que estén alineadas con ciertos eventos astronómicos apoya esta idea. Gab-2-S. En resumen, los colosos de Memnón siguen siendo un misterio, una prueba de la ingeniería y la espiritualidad del antiguo Egipto. Gab-2-S. ¿Qué otros secretos estarán escondidos en sus miradas silenciosas? Gab-2-S. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo y el misterio. Gab-2-S. No olviden suscribirse a Éxodo del Tiempo para más historias fascinantes. Gab-2-S. Nos vemos en el próximo capítulo. Gab-2-S. Antes de terminar, hay un texto que no podemos olvidar, el papiro Tulli. Gab-2-S. Este misterioso documento, que se dice fue descubierto en el siglo XX, describe discos brillantes volando en el cielo de Egipto. Gab-2-S. Primero, según el texto, estos discos aparecieron durante el reinado del faraón Tutmosis III, alrededor del año 1480 a.C. Gab-2-S. Segundo, el papiro cuenta que los discos voladores eran de fuego, cruzaban el cielo y asustaban mucho a la gente. Gab-2-S. Tercero, los discos se movían juntos, como si fueran inteligentes. Gab-2-S. Cuarto, después de varios días, los discos subieron al cielo y desaparecieron. Gab-2-S. Quinto, algunos investigadores creen que el papiro Tulli es una prueba antigua de ovnis, conectando el antiguo Egipto con los ovnis de hoy en día. Gab-2-S. Sexto, pero algunas personas dudan de que el papiro sea real, porque el original se perdió y solo tenemos copias. Gab-2-S. Séptimo, aunque hay dudas, el papiro Tulli sigue siendo interesante para los historiadores y las personas a las que les gustan los misterios, porque tal vez la gente ha visto cosas inexplicables desde hace mucho tiempo. Gab-2-S. En resumen, el papiro Tulli nos muestra un pasado misterioso, donde quizás pasó algo en el cielo de Egipto que no entendemos. Gab-2-S.
Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo y el misterio. Gap2S. No olviden suscribirse a Éxodo del Tiempo para más historias fascinantes. Gap2S, nos vemos en el próximo capítulo. Antes de terminar nuestra fascinante aventura, tenemos que hablar de otro misterio del antiguo Egipto, el Valle de los Reyes Oculto. Estudios recientes, usando radares, dicen que hay cámaras secretas todavía escondidas bajo la arena de este famoso valle. Estas cámaras escondidas podrían contener tesoros increíbles y secretos guardados durante miles de años. Los mapas del radar muestran cosas raras que parecen ser estas cámaras, pero todavía no las han explorado porque es un trabajo muy delicado y difícil. Imaginaos lo que podría haber en estas cámaras secretas. Quizás objetos valiosísimos, escrituras que cambien lo que sabemos de la historia de Egipto, o incluso tumbas de faraones desconocidos. El Valle de los Reyes Oculto nos recuerda que, aunque tengamos tecnología avanzada y sepamos mucho de arqueología, el antiguo Egipto todavía guarda misterios por descubrir. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de misterios y maravillas. No olvidéis suscribiros a Éxodo del Tiempo para más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo capítulo. Antes de terminar nuestra fascinante aventura por el antiguo Egipto, tenemos que hablar de una de las figuras más famosas de la historia, Cleopatra. Su tumba sigue siendo un misterio, y hoy les contamos 7 enigmas sobre dónde está enterrada. Primero, nadie sabe exactamente dónde está la tumba de Cleopatra. Arqueólogos y exploradores la han buscado durante siglos. Se cree que Cleopatra fue enterrada con su amado, Marco Antonio, en una tumba llena de tesoros increíbles que mostrarían lo poderosa y grandiosa que era. Algunos dicen que la tumba podría estar bajo el agua, hundida por los cambios del mar y desastres naturales que han cambiado Egipto a lo largo de miles de años. Otros piensan que la tumba está escondida en algún lugar de Alejandría, la ciudad donde Cleopatra gobernó y que tanto quería. Si algún día se encuentra la tumba de Cleopatra, podríamos descubrir secretos de su vida y su reinado, y aprender más sobre una de las mujeres más interesantes de la historia. Pero por ahora no se ha encontrado, y la reina egipcia sigue rodeada de misterio. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de misterios y maravillas. No olviden suscribirse a Éxodo del Tiempo para más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo.